Personalmente soy lector, por supuesto, del trabajo intenso de 3 horas de un grupo amplio, diverso, que entiendo, al menos por lo que vimos, tomaron muy en serio la conversación. Creo que se tocaron temas importantes, sin cortapisas, además con mucho respeto, lo cual hay que reconocer y resaltar. Nosotros presentamos en una estructura, bueno, como ya saben, se hicieron mesas rápidas para poder abordar la mayor cantidad de temas. Abordaron solo 4 de los 5 bloques, se tienen las notas para el quinto bloque, y algo que se recordó a los participantes es que habrá una minuta con mucho mayor detalle. Pido disculpas si falta algún punto, pero entiendo se puede señalar ahora si habrá oportunidad para eso. Pero con certeza, si hubiera algún punto que no se hubiera considerado, estará en el documento por escrito. El bloque 1 intentaba resaltar acuerdos y debates, fue como lo organizamos, con respecto a finalidades y consecuencias de la evaluación docente. En los acuerdos, las diferentes mesas, tratamos de encontrar en cierta forma mayoría, donde había menciones en un sentido explícito sobre algunos de estos puntos. Sabemos de nuevo que habrá algún punto donde podría existir alguna diferencia, pero tratamos de considerar mayoría en todos los casos. En la parte de los acuerdos para este primer tema se menciona que la evaluación no debe ser un fin sino un medio y debe tener un propósito compartido y explícito. Esto creo que fue algo que apareció prácticamente en todas las mesas. El error que podría representar considerar que la evaluación sería un objetivo independiente incluso a otras políticas. El segundo punto, obviamente muy relacionado con las experiencias recientes en el país, es que la evaluación y el acompañamiento o formación docente, especialmente la continua, deben ser considerados como binomios. La evaluación de forma separada, sin que tenga alguna consecuencia inmediata, y no hablo consecuencia en términos de sanciones, sino que tenga como resultado informar y provocar actividades de formación, obviamente no tendría mayor sentido o mayor impacto. El tercer acuerdo para este primer punto es que es necesario conocer más sobre los efectos de la evaluación para informar nuevas decisiones en este tema. Esto creo que es algo que también surgió en varios momentos. Hay mucho que aprender, sobre todo si, como se mencionaba en los principios de esta práctica de diálogo democrático, podemos abandonar un poco pues ciertas etiquetas, ciertas posturas. Creemos que hay mucho por aprender del proceso previo de evaluación, en sentido positivo y negativo, por supuesto, es decir, cosas que deberían continuar, cosas que probablemente habría que replantear, pero es un punto en el que hubo acuerdo también. Los debates abiertos o debates en donde no hubo necesariamente una postura común, pero se reconocen con importancia, es una discusión sobre si la evaluación debe ser a nivel colectivo o a nivel docente. Hubo varias menciones sobre cómo una evaluación orientada al docente tiene costos en términos del mensaje que se envía sobre quién es responsable, las consecuencias que habría de estos procesos y finalmente que podrían dificultar, y de ahí la duda de qué nivel hacerlo, además de la discusión, por supuesto, metodológica, que una evaluación orientada hacia el individuo no es donde sucede necesariamente el cambio. Dicho de otra forma, se asume que la posibilidad de mejorar calidad pasa por un colectivo escolar y es conveniente por lo menos discutir cómo podría incentivarse esa colaboración. En las finalidades, por supuesto, hay un debate también abierto sobre si la evaluación docente sirve para la formación, para la selección o ambas, y si fuera el caso de ambas, en qué manera podría orientarse. No son discusiones sencillas, yo creo que esto también hay que resaltar, que hubo la posibilidad de identificar cómo había conversaciones técnicas, conversaciones políticas y conversaciones que van ligadas quizá a encontrar cuáles intervenciones tendrían mucho mayor probabilidad de lograr pues, objetivos establecidos para el sistema educativo. Dicho de otra forma, no son conversaciones ingenuas ni de blanco-negro, sino que conociendo algunas de estas restricciones, dado el tiempo y el formato, solamente se plantean, pero hay un buen conocimiento, experiencias por supuesto también y posturas sobre cada uno de estos temas. En el documento seguramente se podrá abordar con mayor detalle.
En el bloque 2 son objetos, focos y referentes del servicio profesional docente. En el caso de los acuerdos, uno obvio aparentemente, pero de gran complejidad para llevarlo a la práctica, es que deben evaluarse diferentes componentes, enfocarse solo un componente a un solo nivel o incluso tratar de aislar artificialmente algunos de los procesos sin que se tome en consideración una perspectiva más integral, por supuesto nos lleva a limitaciones, especialmente con la interpretación y la definición de opciones de política. Otro tema que salió con frecuencia, aunque habrá una conversación sobre qué significa contextualizar, es una conversación abierta también, es que debe ser una evaluación contextualizada. En esta mesa vale la pena resaltar que había una discusión en cierta forma o en las diferentes mesas sobre cómo puede llevarse una discusión donde requerimos ciertos criterios técnicos, especialmente en contexto y quizá la estandarización, con la posibilidad de prever un uso por los distintos usuarios del sistema. Entonces este es otro acuerdo que se resalta. El tercero es que se debe evaluar de manera diferenciada, esto fue algo enfatizado, obviamente sabemos que muchos de estos puntos llevan también a una discusión de qué tan factible o qué tan eficiente puede ser una actividad de este tipo, pero conscientes de eso, sí se mencionó que hay un costo cuando no se consideran, por supuesto, las diferentes vertientes, rutas y perfiles de docentes, especialmente en el caso de educación indígena. Tenemos otro acuerdo que tiene que ser una evaluación incremental. Se mencionó el costo tan grande que tiene cuando se deben acelerar procesos de evaluación, sobre todo ligados a periodos de gobierno, que es esencialmente de lo que se mencionaba. Tiene que considerarse a largo plazo, incremental, algo también que es importante, viendo cuáles son los componentes que tendrían mayor prioridad y sentido. Otro acuerdo es que debe existir una vinculación entre la evaluación, las necesidades de los formadores de formadores y también de los diseñadores curriculares. Hubo menciones sobre cómo van caminando en ocasiones por diferentes rutas y esto por supuesto tiene un costo. Y un acuerdo más muy relacionado a esto es que la evaluación siempre debe considerar la necesidad de los docentes o del colectivo escolar. La disociación es muy costosa. En los debates, ya daba alguna mención previa, se debe evaluar a individuos o a colectivos y qué implica elegir uno u otro, si es correcto hablar de un perfil idóneo o único, y esta conversación, quiero resaltar, no es nada más en términos de discurso. Digo, todos creo que podemos tener una percepción sobre si es aceptado o no, o si fue aceptado o no la idea de hablar de un perfil idóneo. En realidad es más sobre cómo definirlo y cómo establecerlo y cómo hacerlo algo práctico, realizable, insisto, tanto en términos técnicos como políticos. Y otro punto que se mencionó es si se deben evaluar docentes o modelos de enseñanza. Es una conversación que tendría o estaría relacionado con cuál es la teoría que estaría detrás de la realización de evaluación y cómo podría resultar en alguna modificación de la operación de los colectivos escolares. En el bloque 3 son actores y medios. Los acuerdos es que el diseño de la evaluación no es solo una actividad gubernamental, se reconoce que es una labor de especialistas, pero no quiere decir que sean solo especialistas del gobierno. Y otro punto interesante es que debe contemplar actores escolares y comunitarios. Nuevamente quiero resaltar, para no dar una perspectiva de una discusión ingenua, los participantes están muy conscientes de la complejidad que representa poder incluir o diversificar el tipo de evaluación y tratar de agregar nuevos actores. Pero muy de la mano, muy en línea con el objetivo de este debate, se reconoce un costo de no considerar a los actores, incluyendo, y esto es algo intencional, a los docentes, que además es una mención frecuente como había diferentes percepciones sobre lo que el docente podría opinar o no de los procesos de evaluación. Hay un debate, me pasaría a los debates en este tema sobre si debe evaluarse entre pares o debe ser una evaluación externa o quiénes serían quienes podrían participar en este tipo de evaluación, y otro debate abierto sobre el tipo de organización, si debe ser una evaluación de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, que lleva además a una discusión sobre la necesidad de aclarar los usos y los actores. En una de las mesas se mencionaba precisamente cómo hay diferente percepción del uso de las evaluaciones y diferente percepción de los roles que tendrían los actores. Evidentemente, lograr un acuerdo en esta especie de matriz podría orientar opciones de política, pero también podría complejizar el diseño de políticas de evaluación.
El bloque 4 es sobre el proceso de selección docente. Hubo un acuerdo sobre el riesgo que existe en este momento de reproducir errores que se dieron en procesos de selección docente recientes. Es decir, hay dos temores si interpretamos bien lo que se mencionó en la conversación. Uno es que hubo aprendizajes de la evaluación que ahora no se están incorporando necesariamente y que eso podría desviar o generar problemas o condiciones difíciles de superar para el nuevo modelo o esta nueva estrategia de evaluación de los docentes. El segundo riesgo que habría es que si no se tiene un sistema de selección docente, ahora mencionaré los debates para contextualizar esto, si no se tiene un modelo de selección docente efectivo, se corre el riesgo de reproducir algunas de las prácticas que justificaron este giro en la política de evaluación que se vio recientemente. Dicho de otra forma, que el proceso de selección observe problemas de opacidad o corrupción, no exclusivos de un periodo, sino es algo que el sistema educativo ha observado en distintos momentos. El debate esencialmente que se observó con respecto al servicio profesional, a la evaluación docente y la creación de un servicio civil o una trayectoria para contratar, formar y acompañar a los docentes, es el momento en que inicia el proceso de selección. En esto la conversación tiene que ver con la definición si la educación de los docentes o la formación de los docentes se puede considerar como un paso para crear o consolidar una profesión de Estado. Dicho de otra manera, alguien lo ponía en una mesa donde decía que ¿para qué necesitamos un proceso de selección docente cuando tenemos un sistema de educación normal? Es decir, si las normales hacen su trabajo, en principio no sería requerido estos tipos de procesos de selección. Es un debate abierto. Parte de la conversación era si el proceso de selección arranca con la selección de posibles o potenciales estudiantes, potenciales docentes, o la selección se realiza una vez que se gradúan como normalistas y aspiran a ser profesores. Digo, ahí hay profesores en activo. Es un debate, insisto, hubo distintas posturas relacionadas mucho con lo que ya mencionaba sobre si debe ser una profesión de Estado o no. En este último punto se reiteró un tema que surgió en bloques previos sobre la necesidad obligatoria de hacer algo con normales, la cantidad de menciones, anécdotas, y no digo anécdotas en sentido despectivo, sino de estas condiciones que se observan frecuentemente y que uno puede cambiar de fecha 2020, 2000 o quizá años atrás, que se siguen observando en las normales y cómo no hay esta conceptualización o una definición de intervenciones mucho más precisas para poder realmente pensar en escuelas que estén cumpliendo con sus funciones. Cuidando mucho, y fue algo que también se mencionó en las mesas, de no generalizar. Sabemos que podemos encontrar extremos en cualquiera de las modalidades de instrucción y formación docente, pero precisamente esos extremos, sobre todo en los que podemos asumir que los profesores o estudiantes de escuelas normales no reciben las oportunidades que deberían, son las que preocuparían y justificarían este tipo de medidas. Son los debates y acuerdos que encontramos en los 4 bloques. Insisto, el quinto se avanzó, pero es algo que ya se verá en el reporte por escrito. Muchas gracias. Muchas gracias. No te vayas todavía. No, bueno, muchísimas gracias, Sergio. Y preguntarle al grupo que trabajó en torno a este tema si hay algo que agregar. Todavía tenemos unos minutos. Como dijimos ya, las participaciones de las otras mesas serán justamente en el momento del diálogo abierto. Parece que estuvo. Muy bien. Todo impecable. Excelente. Bueno, entonces yo creo que es momento de escucharnos y apuntar comentarios, preguntas para que en el momento del debate pues aprovechemos, no en el momento del debate, en el momento de diálogo abierto. Pero Manuel tiene una pregunta o un comentario. Sí. Claro. Gracias. Es el mismo que… El poquito verde, es que está en rojo, no está bien. No está bien. El poquito… Ese era el que tenía Sergio. ¿Y este? Este sí funciona. Sí, digamos, con todo respeto a Sergio, que ha hecho un trabajo estupendo, pero, y porque yo estuve en unos 20 minutos, pero me da la impresión de que
Un tema interesante fue la cuestión de evaluación y lo laboral. Okay. Es decir, me parece que, por lo menos en el caso que me tocó, digamos, yo creo que hay quienes piensan que es un mecanismo de revisión del cumplimiento del trabajo y otros piensan que eso debe pasar por el lado de la supervisión del trabajo, okay, y no por la evaluación. Sugeriría, porque me da la impresión, si ustedes no lo consideran así, me dicen, que fue constante. De acuerdo. Sí, hicimos… A lo mejor lo dijiste, perdón. No, muy bien. De hecho, lo consideramos, por supuesto, como les mencionaba, fue un ejercicio rápido, pero tenemos notas cada uno de los relatores y además tenemos las tarjetas que cada uno fue escribiendo. Entonces, seguramente deberá aparecer en el reporte por escrito. Gracias. Creo que hay otra del profesor Fausto. Profesor Fausto. Allá. ¿Quién levanta? Gracias. Bueno, nada más para insistir, como lo hicimos en la mesa, el tema de pueblos indígenas. Es decir, dentro de cómo se presentan las conclusiones, no aparecemos, no se menciona para nada la palabra indígenas y bueno, desde nuestra perspectiva eso es fundamental porque pues… digamos, es un asunto incluso de derechos. Estamos reconocidos en este país y, por lo tanto, todo aquello que nos afecte para bien o para mal debe de tomarnos en cuenta, debe de considerar nuestra participación, fundamentalmente como pueblos, en todos los procesos de definición de políticas públicas, en la ejecución de ellas, y en ese sentido yo quisiera también que se enfatizara, incluso en un trabajo previo se hizo como que tuvo como resultado la consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas sobre evaluación educativa. Ahí se hicieron muchos planteamientos que creo que deben de estar presentes. Muchas gracias. De acuerdo, de hecho lo enfatizaremos y de hecho lo menciono ahora porque fue un debate muy interesante sobre la autonomía y lo que determinaba la Constitución. Ese es un debate abierto, de hecho valdría la pena agregarlo. Sin duda lo hacemos, profesor. Quedó muy bien identificado. Gracias. Bien. Pues muchas gracias. Y como dijimos, los otros participantes tomamos nota y aprovechamos el diálogo abierto. También decir que justamente este primer intento de relatoría es un intento un poco apresurado y que me pareció bueno que se está complementando con quienes participaron en las mesas. Tendremos un momento para, por supuesto, pulir los resultados de cada mesa y con eso integrar junto con los comentarios que vamos a tener en el diálogo abierto el producto final de los diálogos del día de hoy. Entonces, el compromiso es recoger lo que ya se trabajó por mesas, recoger lo que dialogamos aquí, integrar ese producto final, socializarlos con todos y cada una de ustedes y una vez que tengamos esta versión final, bueno, difundirlo, colocarlo, tratar de incidir en la agenda, en las discusiones, en los trabajos que se están haciendo en estos diferentes temas. Entonces, es un trabajo no concluido y que justamente este momento de plenaria nos ayuda a completarlo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a dar la palabra, como habíamos dicho, a la mesa de convivencia, ¿cierto? Nos hace favor de presentar la relatoría Hilda Patiño. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por este espacio de diálogo tan rico. En nuestra mesa organizamos bajo el formato del World Café, hicimos pequeñas mesas de discusión y tuvimos 3 bloques. El primer bloque estaba referido a las acciones o estrategias y las preguntas eran 2. ¿Qué tan efectivas han sido las acciones educativas que se han emprendido para atender la violencia y mejorar la convivencia escolar? Y en su experiencia, ¿cuáles han funcionado mejor?
La segunda pregunta fue ¿cómo deberíamos trabajar la convivencia en la escuela y a qué se le debe dar prioridad? ¿Qué implicaría esta aproximación? Lo que yo voy a leer son básicamente los consensos. Hubo una gran cantidad de consensos. Lo primero es observar que las estrategias y programas que se han hecho en educación socioemocional y en convivencia han logrado visibilizar la necesidad y las problemáticas justamente de la convivencia. De manera que ya existe actualmente una aceptación, al menos en la necesidad de contar con este tipo de programas o educación para la convivencia. La efectividad, sin embargo, ha sido limitada debido a la falta de continuidad y a la falta de evaluación formativa y sostenida de los programas. Se deben recuperar las buenas prácticas que han sido positivas para la convivencia, porque no han sido suficientemente documentadas y visibilizadas, no han sido apropiadas por los participantes, por tanto, y también se observó que hay una limitación en el diseño propio de los programas, porque falta una visión sistémica que incluya no solo al interior de la comunidad escolar, sino a la comunidad fuera de la escuela y a los actores de la comunidad, los padres de familia, etcétera, además de los actores escolares. Son insuficientes en este momento espacios curriculares que trabajen la convivencia y las habilidades socioemocionales. No hay evidencia que permita generar políticas públicas en este tema. Y dado que la violencia se considera actualmente como una pandemia, se deberían abordar como se abordan las pandemias preventivas. La formación de cuerpos docentes y directivos, la contención, la construcción, es decir, la construcción de capacidades en la escuela, la mitigación, comités de negociación y la atención, la justicia restaurativa. No hay programas ideales, deben ser ad hoc para los contextos y necesidades de las comunidades educativas. En esto se enfatizó mucho la necesidad de aterrizar los programas a los contextos interculturales y etcétera. Las figuras de autoridad, se observó que a veces no facilitan los procesos de convivencia porque se enfocan más en una mirada punitiva y se enfatiza, hay necesidad de enfatizar la convivencia, o sea, el concepto de convivencia tendríamos que discutirlo porque existen distintos tipos de violencias dentro de la convivencia. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de convivencia? Es muy importante partir de un diagnóstico para proponer las intervenciones adecuadas a los contextos y construir estrategias en función de lo que se defina como convivencia y a partir de la graduación de los tipos de violencia. Hace falta una instancia que pueda lidiar con las personas violentas y las violencias. Se atiende a las víctimas, pero también falta atención a los violentos. Se debe de trabajar la convivencia de forma lúdica, a través de proyectos, utilizando el arte, el deporte, para que haya una integración de actividades que favorezcan esta convivencia. Y se debe trabajar desde el enfoque del bienestar, no como hasta ahora ha prevalecido desde la atención a la violencia. Y hay que involucrar, por supuesto, a la familia, no solo a la escuela. Estas fueron las principales, digamos, consensos. En el segundo bloque de currículum se hacen dos preguntas. ¿Cómo se podría contribuir desde el currículum a la mejora de la convivencia y a la atención de la violencia en los centros escolares de nuestro país? ¿Es necesario contar con espacios curriculares específicos para mejorar la convivencia y atender la violencia? De ser así, ¿qué características tendrían? Bueno, hubo mucho consenso en general en que se requiere un espacio curricular en tanto a planes y programas. Por ejemplo, ahí una asignatura específica para trabajar las habilidades socioemocionales y visibilizar esta educación socioemocional en todas las asignaturas, transversalizar,
Es decir, se habló mucho de un enfoque mixto, que diera un espacio curricular específico, pero que no se quedara ahí, porque también eso es un problema. Hay que transversalizar, no incrustar. Se deben desglosar los trayectos formativos para hacer una transversalización. Y en tanto a las metodologías de enseñanza y aprendizaje, estas deben visibilizar y movilizar las habilidades socioemocionales. En el aspecto de la gestión y de la organización escolar, los reglamentos de convivencia que sean menos punitivos, en los que se enfatice la participación de los niños y niñas en la escuela para hacer esos reglamentos, que enfaticen de forma sistémica la necesidad de desarrollar una escuela emocionalmente inteligente. Y en cuanto a la pertinencia, estos espacios curriculares deben ser adecuados a las necesidades y características de las comunidades y contextos socioculturales, tanto dentro como desde fuera de la escuela. Los planes y programas deberían de ser preventivos y orientados a favorecer la convivencia sana y pacífica. Además, tendría que haber actores y espacios específicos para la atención a la violencia y a los problemas graves de convivencia. El abrir un espacio curricular permitiría la formación paulatina de especialistas o animadores en convivencia y educación socioemocional. La convivencia se educa a través de la cultura escolar también. De ahí la importancia de generar una congruencia entre lo que se enseña explícitamente en las aulas y cómo se regula la convivencia desde la normatividad y la organización escolar. En el bloque 3, que se refiere a la formación docente, que fue un bloque que en realidad estuvo saliendo en todos los bloques, se llegó a los siguientes consensos. Los docentes deben primero formarse como personas, desarrollar sus habilidades socioemocionales y habilidades para la convivencia, así como sus concepciones en torno al poder, la perspectiva de género y también, claro, el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. Se debe redefinir el perfil y el rol del docente, comprender sus alcances y limitaciones a partir de las necesidades y problemáticas que debe atender hoy en día. Requiere desarrollar autoconocimiento, autorregulación, empatía, sentido de autoeficacia y agencia, de manera que pueda modelar justamente las habilidades socioemocionales y la convivencia deseable a los estudiantes. La convivencia entre los cuerpos docentes y directivos debería de modelar la convivencia que se desea entre todos los estudiantes. Debe haber, por supuesto, una formación inicial, pero también continua y explícita para los docentes sobre el desarrollo psicológico, neuropsicológico y el ciclo vital de los estudiantes a quienes atienden, el desarrollo de las habilidades socioemocionales y metodologías pedagógicas que movilicen estas habilidades y formas de convivencia que se desean cultivar en los estudiantes. Como nuestra mesa abarcó tanto la educación básica como la media superior, se veían problemáticas muy diversas entre los docentes de media superior y los de básica y se enfatizó mucho la necesidad de trabajar el sentido de identidad y la vocación docente en los docentes de media superior y las habilidades pedagógicas. Se habló de que el examen general de ingreso no garantiza una buena docencia, solamente garantiza que la persona tiene un dominio del campo de conocimiento. Y estas docentes especialmente es necesario que entiendan lo que es un adolescente, cuál es el proceso, la fase de desarrollo del adolescente. Atender los riesgos y trastornos también que pueden afectar el bienestar de los docentes. Generar espacios para el diálogo y la reflexión en torno a la salud mental, el estrés y el burnout, las relaciones interpersonales y la gestión de lo académico. La formación podría ser entre tutores pares, docentes expertos con docentes nobles. Se requiere disponer de los tiempos y los incentivos para ello. La escuela debería dar espacios para esto. Sería necesario contar con la figura de un promotor de la convivencia escolar
y una figura especial. Esta sería una figura especializada en apoyar los procesos de convivencia y desarrollo socioemocional. Hasta aquí nuestra relatoría. Pues seguimos la dinámica. Si hay cosas que complementar al trabajo de la mesa, bienvenidos. Se comentó en algunas de las mesas que si bien es importante enfatizar el tema de las habilidades socioemocionales, no se puede considerar el desarrollo socioemocional como sinónimo de promoción de la convivencia, ¿no? Entonces, creo que en la relatoría no está eso presente y me parece que no es un matiz menor porque si no se hace esta distinción, quedan fuera los derechos humanos, la educación para la paz, la educación para la democracia, la formación ciudadana, el tema del poder, la discriminación, la inclusión, el género. O sea, creo que la promoción de la convivencia es muchísimo más amplio y el desarrollo socioemocional es una herramienta importante, pero no es sinónimo, no la abarca, ¿no? Entonces, nada más yo diría que es importante apuntalar eso. No, muy buena observación, Silvia, muchas gracias, sí. En realidad sí se trabajó mucho ese tema en la discusión. Bueno, si no hay más. A ver, David. Gracias. Nada más. Aquí viene. Solo subrayar este aspecto. En el último bloque hablábamos de la necesidad de modificar la política pública también en términos de las asignaciones de tiempo de los docentes para que pudieran tener oportunidad de hacer la experiencia comunitaria entre ellos, de tener actividades, es decir, que no subsidiaran con su propio tiempo familiar o de descanso las actividades, el encuentro con otros maestros y la importancia de que en esos valores de convivencia, empatía, identificación, el grupo de sus pares y, esta convivencia para crear el colectivo docente es crucial si queremos tener éxito en que la escuela sea un espacio de convivencia diferente. Excelente, David, muchísimas gracias, sí, aquí lo anoto. Yo creo que la idea es que ya una vez que esté este documento más pulido, se los pasamos al grupo para que le hagan todavía más observaciones, ¿verdad? Muchas gracias. Otra de las cosas que se comentó fue la necesidad también de clarificar los marcos conceptuales de cómo trabajábamos con las diferentes estrategias y cómo era diferente trabajar un marco conceptual desde las violencias, desde el diagnóstico de las violencias, desde la agresión, por ejemplo, o desde la convivencia o desde la paz a los derechos humanos. Entonces, cómo estos marcos conceptuales, si bien no tendrían que ser ya lo establecido y que sobre eso todos nos montáramos y le siguiéramos, sino una estrategia de discusión, sí era muy importante que estuvieran bien planteados para en ese sentido tener los recursos para tener un marco común de discusión y de construcción. Muy bien. Sí, gracias. Cristina. Muy bien. Bien, perfecto. Muchas gracias. Stefano, damos la palabra. Sí. Si quieres, pásame esto para que no te... Muy buenas tardes. Pues una disculpa por parte de Gunther, que iba a ser quien
presentara la relatoría, pero tuvo que adelantar su salida. Entonces, bueno, yo me voy a hacer cargo de resumir lo que conversamos en esta mesa, que sí vale la pena señalarlo, fue una mesa caracterizada en realidad por mucho respeto, por mucha escucha y por un diálogo realmente fluido. Creo que fue un buen ejercicio, nos sentimos a gusto. Quienes estuvimos en la mesa, académicas, académicos, había servidores públicos, funcionarios, exfuncionarios, había estudiantes, había integrantes de organizaciones de la sociedad civil, había maestras, maestros. Veníamos justamente hablando del tema de las diversidades, de diferentes contextos y de muy diferentes experiencias. En particular, habíamos la mayoría, y de alguna manera quienes impulsamos esta mesa, veníamos del tema de la educación indígena transitando hacia la interculturalidad desde hace tiempo, pero pues esa es nuestra formación y también nuestro locus de enunciación de ahí salía. Pero fue interesante porque había otras participantes en la mesa que venían más bien del contexto de la educación especial, transitando hacia la inclusión. Y esto fue muy interesante porque en realidad vimos que en estos tránsitos que todas y todos estamos viviendo, nos dimos cuenta que a pesar de nuestros orígenes distintos, nuestros caminos y los procesos en los que participamos están llenos de convergencias, de coincidencias. Y en realidad fueron más estas que las divergencias. Y esto nos parece importante y de alguna manera emblemático. Y en particular por lo primero que voy a señalar, que es una de las primeras conclusiones provisionales que hemos sacado en esta media hora en la que nos reunimos para tratar de armar una relatoría digna y que seguramente necesitará complementarse. Pero digamos, un punto de convergencia. Hemos trabajado con las y los excluidos del sistema educativo hegemónico homogenizante, en contextos donde no solo hay diversidad, sino hay tremendas y dramáticas asimetrías y desigualdades que la educación, por supuesto, no puede solucionar sola. Es un punto fundamental en el que hay un tremendo acuerdo. Por ello, consideramos que es fundamental operar lo que nos gusta denominar como un giro epistémico, operar una ruptura profunda con el sistema educativo nacional y en particular, con su concepción de la diversidad. Creemos que la concepción de la diversidad que ha estado vigente en el sistema educativo nacional es muy poco útil para lo que necesitamos en el futuro. Coincidimos en la importancia de la formación docente. Creemos que es un punto medular y asumimos que este giro epistémico también tiene que ver con la formación docente. Asumimos que es una prioridad replantear completamente la formación inicial docente y formar a las y los maestros del futuro para tener recursos. ¿Pero qué tipo de recursos? Pedagógicos, cognitivos, actitudinales y también didácticos, para que ellas y ellos puedan trabajar en contextos muy diversos y cambiantes de diversidades, de muchas diversidades, no de un solo tipo de diversidad. A la par, coincidimos en que es tremendamente necesario favorecer la participación efectiva y real, y también no lo decimos de manera ingenua, sino de manera comprometida,
de madres y padres, de la sociedad civil, de las comunidades, en el máximo sentido que este término pueda significar, en el diseño, en la implementación y en la evaluación de los programas educativos dirigidos a las diversidades que caracterizan pues, un país pluricultural y diverso como es el nuestro. Pues asumimos que es fundamental también reconocer la existencia de otros espacios y de otros actores de aprendizaje más allá de la escuela y de las y los maestros. No se aprende solo en la escuela y no se aprende solo con las y los maestros, se aprende con las madres, con los padres, con las comunidades, con la sociedad, en el territorio, en los barrios, en los espacios. Y eso es fundamental porque justamente todos esos actores que acabo de mencionar también han sido excluidas y excluidos por un sistema educativo muy centrado en la escuela y muy centrada en la figura de las y los maestros, que son fundamentales pero que no son únicos. Se señaló la importancia de articular los tres niveles, el nivel local, el nivel estatal y el nivel federal, que son muy distintos, tienen intereses y necesidades muy distintas, prioridades contrastantes en muchas ocasiones. Y esa en realidad es un grave problema. Entonces, hay que pensar que esta articulación debería ser una articulación centrada en las necesidades de lo local, del contexto, pensando que lo local puede ser un espacio importante de encuentro entre estos niveles a partir del criterio de territorializar la gestión escolar y la atención educativa, lo que también pensamos que ayudaría a promover una efectiva coordinación entre niveles y entre subsistemas. El drama de los niños que salen de la primaria indígena y van a la secundaria y luego a una prepa y tienen tremendas situaciones diferentes y desfases continuos y constantes en su ciclo formativo, pues esto ya debería de pertenecer al pasado y una manera de centrarnos en la territorialización de la gestión escolar y la atención educativa, pensamos que sería importante. Hablamos mucho de presupuesto y bueno, decimos algo que evidentemente les sorprenderá porque nunca han pensado en ello, que el presupuesto es dramáticamente insuficiente, ¿verdad? Esto no lo sabían. Pero no solamente el tema es que el presupuesto es insuficiente, sino está desigualmente distribuido y justamente en esta desigual distribución refleja la discriminación y la exclusión histórica de esos actores, considerados diversos. También hay una grave falta de flexibilidad en el presupuesto, tanto en términos de los tiempos de su ejercicio como en términos de los rubros de aplicación. De repente tenemos que gastar el dinero en tiempo corto y en lo que se nos dice. Y esto es tremendamente complejo y implica un desperdicio de recursos y de los pocos o muchos recursos, dependiendo de las perspectivas que se tienen. Además, el presupuesto sigue asignándose de manera vertical, de arriba hacia abajo, del Estado hacia las escuelas. Y en realidad se necesita revertir esta dinámica. Nos preocupa el carácter reversible de las becas universitarias. Se planteó en la mesa la necesidad de reformular el propio concepto de beca. Hay experiencias interesantes que vienen de Oaxaca, que retoman los planteamientos magonistas de principio de siglo y que hablan de cambiar becas por salarios, de cambiar la conceptualización de la beca y pensarla en un salario, como un salario para estudiar. Además, señaló la importancia de implementar políticas de acción afirmativas más claras y contundentes. Sin embargo, de tener mucho cuidado en no volver a caer en las trampas del asistencialismo
y de los clientelismos que desvirtúan el uso de las becas. Sobre el tema del currículum, tenemos muchas y fuertes dudas sobre la necesidad de mantener el currículum único nacional que regula todo el país desde Tijuana hasta Chetumal y también de lado a lado. Pues es fundamental diversificar y en este sentido negociar y consensar un nivel de mínimos compartidos. Y cuando nos referimos a un nivel de mínimos compartidos, no estamos hablando del currículum nacional, no, estamos hablando de lo que necesita aprender cualquier niño y cualquier niña en la escuela. Además de consensar un nivel de mínimos compartidos, tenemos que consensar máximos diferentes, diversificados, según contextos y necesidades específicas. Y el porcentaje entre estos mínimos y estos máximos no debe de ser una decisión de la SEP, no debe de ser una decisión vertical, sino tendría que definirse a nivel local a partir de consultas serias, perdonen por decirlo, informadas con las comunidades. Consideramos también que según el contexto es importante paralelizar el currículum nacional y local o bien traducir entre los conocimientos comunitarios y disciplinarios. Esa es una disyuntiva y posiblemente sean caminos que se puedan andar a la par. Sobre el tema de las lenguas, y hablamos de las lenguas haciendo referencia a todas las lenguas existentes. O sea, no solamente las lenguas originarias o indígenas, no solo las lenguas francas, no solo las lenguas extranjeras, sino también las lenguas de señas, el braille y estas lenguas híbridas, productos de las migraciones. Hay un consenso generalizado de que necesitamos que toda escuela sea plurilingüe y que pueda aprovechar todas las lenguas que existen en los contextos donde se encuentra la escuela y las que necesitan las niñas y niños para asegurar estos mínimos que hemos hablado hacia arriba. Y sobre todo, no se debe seguir utilizando la lengua, cualquier lengua, como trampolín para pasar a otra, lo que se ha denominado en la literatura el bilingüismo sustractivo. Y más bien, hay que ir hacia un bilingüismo o un plurilingüismo aditivo, dependiendo de los contextos, evidentemente. Y finalmente, aunque claro que ahorita se me están acordando otros elementos que habrá que incluir a partir del trabajo que hagamos entre todas y entre todos para enriquecer esta primera relatoría, pues cerramos diciendo que la escuela no puede seguir siendo una fábrica de igualdades en medio de un mar de desigualdades. Nada más. Bueno, complementos a la relatoría de la mesa. El maestro Fausto, ¿se llama? Fausto Sandoval. Bueno, pido disculpas por tomar otra vez la palabra, pero Estefano me ha provocado. Y estoy pensando ahorita que, por ejemplo, en las comunidades, en mi pueblo, antes los cargos comunitarios iniciaban más o menos a los 12 años, justo cuando los muchachos están en la secundaria. Y a partir de ahí se iniciaba, bueno, se seguía más o menos por buena parte de la vida. Y al final de cuentas era un asunto formativo, es decir, a los 12 años uno empezaba a formarse en la educación cívica de la comunidad y uno empezaba a construirse en el contexto que nos ofrecía la comunidad como ciudadano, una ciudadanía cultural, digamos. Y entonces al final de cuentas es un proceso educativo. Entonces, ¿qué tal si nuestras secundarias y nuestros bachilleratos
que están en nuestros pueblos empiezan a considerarnos a las comunidades como espacios formativos, como espacios educativos, y nos dan esa oportunidad de que en vez de estar calentando la silla en las escuelas, pues estemos siendo partícipes de la vida social de la comunidad, resolviendo problemas comunitarios, resolviendo asuntos del bosque, asuntos del agua, asuntos de la vida social, y eso necesariamente nos da pues una formación, nos está formando como ciudadanos, y a partir de la problemática concreta que están sufriendo nuestras comunidades. Nos quejamos mucho de que en las escuelas casi no nos aportan nada para resolver cuestiones de la vida práctica. Bueno, pues ahí está una posibilidad, y que creo que lo que está pasando ahorita es de que en vez de que estemos digamos, participando en la resolución de los problemas comunitarios, estamos encerrados y aburridos y echando desmadre en las aulas, ¿no? Y entonces, yo creo que me parece una propuesta que debiera explorarse. Gracias. Gracias. Sí, muchas gracias, maestro. Vamos evidentemente a enfatizar en este aspecto que nos sugiere. Muchas gracias. La Relatoría de Educación Superior, que nos va a hacer favor de presentar la Elda García. En lo que se instala Elda, decir que también utilizamos, al igual que el grupo de convivencia, la dinámica de World Café. Fue una dinámica muy interesante, que nos permitió dialogar y conocernos. También diciendo quiénes estuvimos participando, académicos y académicas, estudiantes, funcionarios y rectores. Entonces, la verdad fue una discusión, un diálogo muy productivo. Hola, buenas tardes. Bueno, el espacio de discusión sobre el derecho a la educación superior y la equidad me parece que fue uno particularmente desafiante, debido a que estaba dedicado todo el espacio a un sistema bastante complejo, ¿no? Completo, no solo a un tema, sino al sistema y particularmente en esta coyuntura en la que nos encontramos, donde se está a punto de votar en las cámaras la que será la primera Ley General de Educación Superior. Y bueno, entonces creo que no hubo demasiado tiempo para ir a discusiones muy finas y entrar a como demasiados matices, ni hacer tan evidentes posturas tal vez tan disímiles. Creo que había un acuerdo bastante amplio en torno a la preocupación por la equidad, que no puede ser sin calidad, eso queda bastante claro, y que las acciones de ahora no se ven claras ni suficientes. Entonces, leo la relatoría que alcanzamos a integrar en este momento, pero por supuesto hay muchos más detalles que incorporaremos posteriormente en otro documento más extenso. Bueno, el nuevo mandato respecto al derecho a la educación superior se presenta sin un proyecto educativo claro y genera un conjunto de presiones innecesarias en el marco en el que estamos de escasez de recursos asignados. Preocupa que no se presentan definiciones e interpretaciones precisas, competencias de la Federación y asignación de responsabilidades de los Estados. Es necesario cuestionar los supuestos sobre los que se construyen las aspiraciones gubernamentales de incremento de la matrícula. Es necesario pensarlas, por ejemplo, a la luz del proyecto de país que se plantea de fondo, y también responder preguntas fundamentales respecto a la ruptura que suponen con respecto a proyectos educativos y nacionales que le precedieron. Se debe entender el incremento de la cobertura educativa no solo como un fin en sí mismo, sino en función del sentido que adquiere con respecto al derecho a la educación, ¿no? Que es lo que importa. La forma en la que el gobierno mexicano concibe el derecho a la educación superior es sobre todo normativa, de mandato. Sin embargo, el incremento, es cierto, no deja de ser un asunto de justicia social que debe preocuparnos y convocarnos. La aspiración de un ejercicio pleno del derecho a la educación no es una obligación exclusiva del gobierno, se requiere un compromiso institucional. Sin embargo, sí es el Estado el responsable de garantizar el acceso irrestricto,
del nuevo mandato y no las universidades. Se trata de que los estudiantes sigan teniendo derecho a elegir. El enfoque de la política para la educación superior en materia de equidad no puede sustentarse, sin embargo, solamente en el acceso irrestricto. Reducir el tema del acceso al examen de ingreso es insuficiente para atender la problemática. Se requiere revisar los exámenes, cuestionar los mecanismos de ingreso que tienen las universidades, valorar la posibilidad de que estos exámenes se utilicen tal vez como una medida diagnóstica y también valorar otros mecanismos, ¿no? Que sean pertinentes a los distintos contextos. En torno a este ingreso irrestricto, preocupa, sin embargo, que no todas las instituciones de educación superior están preparadas para dar atención a más estudiantes, que hay tensión en la calidad de los aprendizajes, que se requiere un compromiso presupuestal que garantice el derecho a la educación. También es necesario reconocer la diversidad del sistema universitario mexicano para poder orientar la demanda y la oferta educativas, y también necesitamos mejores indicadores para medir los logros en calidad y en equidad. También necesitamos seguir pensando y reconociendo primero y pensando que hay una tensión en la relación entre desigualdad, equidad y mérito, y en la forma en que esto está consignado en la Ley General de Educación Superior, en el anteproyecto pues, que existe ahorita. La meritocracia debe ser pensado, cuestionado como un sistema social y como un recurso de tintes ideológicos que regula y legitima las relaciones entre los individuos y las instituciones de las que forman parte. Bueno, con respecto al financiamiento, parece haber un acuerdo con respecto a que no hay claridad en este proyecto que se presenta, y de que si bien es posible y deseable, por supuesto, hacer un uso más eficiente del financiamiento que existe, se requieren más recursos para hacer más. Si se quiere mayor cobertura, se necesitan definitivamente más recursos. Y también se considera que se necesitan una reforma fiscal y otra racionalidad, ¿no? Una transformación en la racionalidad del uso de los recursos. El financiamiento también se considera que no parte de un diagnóstico integral ni realista de las condiciones del país y que privilegia, por supuesto, el ingreso y desatiende la permanencia, el egreso y la calidad, que son parte del proceso que necesitan pensarse también. Asociado con esto de la permanencia, se coincidió en que las universidades deben desarrollar estrategias para contrarrestar las deficiencias o dificultades con que llegan los y las estudiantes para que puedan partir del mismo piso, ¿no? Y que en esto es fundamental conocer sus trayectorias, que no puede ignorarse de dónde vienen. Frente a los retos que presenta la permanencia, algunas alternativas son, por ejemplo, fortalecer el Sistema Nacional de Becas. En algunas mesas se habló de la universalidad, sin embargo, esto no fue de ninguna manera un consenso en las mesas. Como no coincidieron porque hablan de la necesidad de esfuerzos institucionales para dar seguimiento puntual a las trayectorias escolares de los estudiantes y de identificar a aquellos que se encuentran en riesgo de abandono. Esto parece como más importante. Pero también se considera que puede ser útil para favorecer la permanencia, utilizar sistemas de información, apostar por las tutorías, eliminando su carácter burocrático y recuperando su sentido de acompañamiento. Aunque esto, claro, requiere la formación, un trabajo real en la formación de profesores y profesoras en su función de tutores. Con respecto a la calidad y equidad, realmente fue el gran marco y el gran eje que atravesó todas las discusiones y que se relacionaba con todos los temas. Estuvo presente en todas las rondas, en todas las mesas. Y pues es cierto que hay una gran preocupación, tal vez este fue como el acuerdo más, tal vez sí un consenso, ¿no? Hay una gran preocupación por las implicaciones que la reforma y la ley pueden tener en la calidad de la educación superior.
porque las estrategias actuales no parecen promover una mejora en la calidad y en la equidad, ¿no? Como se mencionó en varias ocasiones, es la creación de las universidades para el bienestar, por ejemplo. Se propone pensar y buscar la posibilidad de acordar una definición básica, una definición mínima de calidad que puedan compartir instituciones públicas y privadas. Y, bueno, quedó claro también este carácter que no puede desvincularse, deslindarse entre la calidad y la equidad, ¿no? La calidad pasa por la equidad y al revés. Y para ello creen que es importante repensar, entre otras cuestiones, la oferta curricular con la que cuenta cada institución, el prestigio de las disciplinas, la función del servicio social, la relación entre la práctica profesional, el mercado de trabajo y la inserción, que por supuesto es una preocupación que tienen los y las estudiantes. Y se comentó la posibilidad de que las universidades privadas establezcan compromisos para contribuir al fortalecimiento de la equidad educativa. Fue un tema también recurrente la posibilidad de alianzas entre distintos tipos de instituciones, no solo públicas y particulares. Y esto lleva a otro punto muy importante en todos los diálogos, que fue pensar al sistema en su conjunto, ¿no? Si bien de pronto había preguntas puntuales, siempre se volvía a pensar en el sistema. Se reconoce que la Ley de Educación Superior, el anteproyecto que tenemos, no presenta una propuesta fuerte de gobernanza y es necesaria. Históricamente, la coordinación del sistema y la coordinación entre subsistemas ha sido muy complicada, ¿no? Tenemos a la NUYES, donde solo participan rectores de las instituciones y otras instancias, pero ha habido un montón de desafíos, como la diferenciación, ¿no? Que no tengamos una diferenciación entre instituciones. O, por ejemplo, que el CONACYT evalúe a las instituciones con los mismos criterios, sin reconocer, ¿no?, sus distintas situaciones y recorridos históricos y funciones, ¿no? Otra cuestión que ha complicado la coordinación del sistema es la rivalidad y la competencia, que se reconoce que ha existido y que existe, que está asociada a aspectos culturales, algunos prejuicios, sobre todo entre universidades públicas y particulares, y que ha dado lugar a algunas relaciones perversas y a un sistema excluyente. Entonces, se presenta como un horizonte realmente deseable, una verdadera integración y coordinación del todo el sistema, que parta del reconocimiento de su diversidad y sus diferencias. Un sistema cohesionado, que reconozca esta diversificación institucional, donde no se estigmaticen las opciones, donde se abandone la pretensión de homogeneidad institucional, porque un sistema de este tipo permitiría realizar esfuerzos conjuntos para aprovechar las capacidades institucionales existentes y que a veces se encuentran subutilizadas, pero también las culturas académicas que posee, que se han conformado a lo largo de muchos años en cada institución. También podrían potenciarse recursos, facilitar la movilidad de estudiantes y el profesorado, trabajar en la equivalencia de certificados. Y algunos incluso hablaban de intentar repensar todo este sistema como un gran proyecto público, ¿no? Incluso las universidades privadas, dado que su producto es público, sus consecuencias son públicas, podríamos repensarlo así, ¿no? Pero pues el gobierno no puede encargarse de esto por sí solo, ¿no? Se requiere un trabajo conjunto, muy de cerca con la Subsecretaría de Educación Superior y todos los subsistemas. Y pues creo que esta era una de las grandes apuestas. Y para finalizar, por supuesto, el que es el centro del diálogo y el que mueve todos los otros puntos es el de lo que pasa en la comunidad, ¿no? y en el corazón de las universidades, que son las aulas, ¿no? Hablamos en algunas mesas de la innovación educativa,
de recuperar los resultados de experiencias institucionales, nacionales y extranjeras, sin replicar necesariamente, viendo qué se puede hacer en México, qué es realista, pero sí no desaprovechar los resultados de la investigación educativa, ¿no? de los cuales la política educativa no ha sabido sacar provecho. Y bueno, para poder avanzar en la innovación pedagógica, necesitamos preguntarnos qué entendemos por innovación, para qué queremos innovar, solo queremos ampliar la cobertura, queremos mejorar los aprendizajes o cuáles son nuestros objetivos. No hace falta necesariamente trabajar, la innovación no necesariamente es ir hacia cosas que son nuevas o no solamente no solo con TIC, que por supuesto se pueden aprovechar, pero tiene que ver también con la capacidad del diálogo, con generar cambios, con repensar incluso la forma en que nos vinculamos en el trabajo de enseñanza-aprendizaje. Que es importante recuperar buenas prácticas y experiencias exitosas. La primera innovación que debería considerarse es abrir las puertas a distintos modelos universitarios. La educación superior ha sido sinónimo de profesionalización y sería importante borrar este marco para construir, seguir pensando en la diversidad de nuestras diferencias y en el trabajo colectivo, porque de otra manera la innovación y la mejora se cree que no funcionará. Bueno, solo recupero que tienen un papel fundamental, por supuesto, en la mejora el profesorado y los y las estudiantes que no tienen ni el reconocimiento de su trabajo que requieren ni cuentan con las condiciones que necesitan, y los estudiantes que no tienen toda la atención a sus necesidades, a sus voces, a lo que nos están diciendo, a sus expectativas, ¿no? Y ese debiera ser el foco para avanzar en términos de calidad y equidad. Sí. ¿Comentarios para complementar, precisar sobre la mesa de educación superior? Simplemente, me parece que no haber escuchado el tema de las cuotas, que por ahí hubo una sugerencia de mediar, digamos, entre un examen selectivo que efectivamente se sugería la revisión de los contenidos y de lo que se evalúa en esos exámenes, y sin llegar al punto de ingreso irrestricto, sí se sugería que en la medida que se fuera haciendo progresivo el ingreso mayor a las universidades, que se garantizara a ciertos grupos el ingreso por vía de ciertas cuotas de acceso. Sí, Dinora, lo vamos a tomar en cuenta, y también esta idea que surgió, que es parte de la definición de equidad, una redefinición o una construcción de nuevos indicadores de equidad, que surgieron algunas propuestas también, ahora no lo registramos, pero lo meteremos, en torno a cómo indicadores que reflejen la manera en la que las universidades están atendiendo proporcionalmente a los grupos poblacionales indígenas, de personas con discapacidad, marginados, y que eso deberían ser indicadores para operar y también para supervisar el logro de las metas de las instituciones. Entonces, definimos el tema de equidad, de cuotas, de participación, y que lo podríamos traducir a indicadores. Lo vamos a recuperar. Sí, también me parece que habría que precisar lo que comentamos, creo que hubo consenso en todas las mesas, sobre esta definición de equidad asociada a la calidad y el agotamiento del modelo de aseguramiento de calidad que hoy tenemos en las figuras de las evaluaciones y las acreditaciones de los organismos evaluadores y acreditadoras. Bueno, por lo menos no en la mesa, en el momento que a mí me tocó estar en las mesas, no de CONACYT, hablamos más bien de CIES, de COPAES y de este proceso de aseguramiento de calidad que creo que todos coincidimos en que está agotado y que habría que repensar muy bien para poder hablar de equidad y pensar que cuando hablamos de equidad estamos hablando de calidad necesariamente, de tal manera que los jóvenes, independientemente de la opción que elijan, entre comillas, puedan acceder a una formación profesional
de calidad, ¿no? De una calidad por lo menos quizás similar. Y otro también que ahora Dinora comentaba era la necesidad de reflexionar entre desigualdad, equidad, meritocracia y pensar en modelos alternativos. Me parece también que habría que precisar el tema en el tema del financiamiento, cómo repensar el financiamiento y la caída que ha tenido no solamente este año, sino desde hace ya varios años, y este esquema de financiamiento que hay en el caso de las públicas, evidentemente entre presupuesto federal, presupuesto estatal y recursos extraordinarios, que hoy no hay claridad en cuál va a ser el esquema de financiamiento, y también el cuestionamiento, creo que generalizado, que hubo a la propuesta de ampliación de cobertura del gobierno actual de las 100 universidades Benito Juárez. Creo que ahí coincidimos en que tal vez no hay la suficiente información de cómo están funcionando, de cómo están operando, de qué tanto van a contribuir a la cobertura y por tanto a la equidad en este sentido más amplio del concepto, en la lógica de las modificaciones al artículo 3. Sí, también lo incorporaremos con más precisión y una idea que fue también transversal a todas las mesas es el hecho de por qué repetir políticas del pasado, estrategias del pasado con la creación de nuevas instituciones en lugar de optar por fortalecer las instituciones que ya están funcionando, analizando la capacidad que éstas tienen y la proyección a través de las trayectorias, se podría predecir qué tanto se puede ampliar. Entonces, fue una crítica que tiene que ver con justamente el tema de la política para la expansión y la gratuidad y la obligatoriedad. Lo incorporamos. Mientras otros se animan, una pregunta. En la mesa no hablaron de interculturalidad asociado al tema de la educación superior. Llama la atención que no aparece la palabra en toda la relatoría. Sí. Pero no aparece la palabra en toda la relatoría. Ok, sí, de acuerdo. No aparece la palabra, es verdad. Hablábamos, bueno, en general sobre todo hablábamos de diversificar los modelos y reconocer esos modelos. Entre ellos, bueno, hubo participantes de las universidades interculturales, concretamente, lo vamos a precisar, es importante también, ya lo decía el maestro Fausto, que aparezca y que no se invisibilice, y de igual manera otras alternativas de educación, porque justamente lo que se habló mucho en esta mesa fue combatir el isomorfismo que ha prevalecido en la supuesta diversificación de educación superior. Atendiendo esto, también desde el punto de vista de la inclusión fue muy claro, el tema de cuotas tiene que ver con atender a las poblaciones indígenas y reconocer los modelos educativos que son pertinentes, y eso implicaba una modificación, y por eso se decía el término de calidad, de qué estamos hablando de calidad, y el tema de calidad está muy atravesado no solo por la equidad, sino también por la pertinencia y la relevancia. Entonces, lo incorporaremos, pero sí estuvimos. También hubo una parte en la innovación, en los temas de innovación educativa, las propuestas de las propias universidades interculturales y otras que se abren a las comunidades y que desplazan esta idea de aprendizaje escolarizado al aprendizaje en las comunidades. También se recuperó como parte de las nuevas pedagogías que es necesario impulsar en las universidades, pero lo colocaremos con mayor detalle. Solamente, ya que sale la palabra, definimos también la cuestión de la innovación, no relacionada a lo tecnológico, sino la innovación como recuperar también de buenas prácticas del pasado y capacidades de escucha. O sea, puede ser que la innovación venga de un reconocimiento al neologismo, que fue uno de los ejes del encuadre de esta mañana, y la otra es también esta idea de la territorialidad en la distribución de quién hace qué, para evitar estas competencias absurdas entre universidades que hacen lo mismo en una misma zona. Sí, gracias. Sí, perfecto, lo incorporamos. Bueno, yo creo que entonces cerramos esta ronda de
complementos a las relatorías, todavía tenemos trabajo que hacer, lo tenemos pendiente, recuperaremos las coordinadores de las mesas, recuperaremos los trabajos, como la propuesta que hizo Hilda, primero pasar a los participantes de las distintas mesas, pulir y luego construir el documento colectivo. Pero entonces tenemos todavía unos minutos justamente para que podamos tener un diálogo abierto y bueno, el micrófono está abierto para todas y todos. Manos levantadas. Ya nos estamos durmiendo. Yo creo que aquí ya yo no. Digamos, dentro del análisis que se hizo en las distintas mesas y en particular también donde estuvimos, veíamos como un hecho importante retomar esta idea de que debemos de tener cuidado en cuanto a que si hablamos de lo intercultural, no se circunscriba a una asociación de grupos originarios únicamente, sino que hablar de la interculturalidad implicaría a distintos grupos que están formando parte de ciertas comunidades y de espacios educativos. Otro elemento importante sería que cuando se habla de inclusión, se está quedando en un terreno como muy de nombrar la palabra, pero a nivel de acciones, de proyectos, concreciones, no se está retomando tal como debiera darse su importancia, incluso a un grado tan extremo de querer entender que la inclusión es únicamente inserción de ciertos grupos a ciertos espacios. Y la inclusión no es eso. La inclusión es una situación todavía más compleja, al igual que lo que están marcando en lo referente a la interculturalidad. Otro hecho que también se analizaba en los grupos era cómo debemos de tener cuidado nosotros mismos en desestructurarnos, porque puede parecer que nosotros somos los que estamos bien, nuestras formas de pensar están bien, y lo que hay que ajustar son a veces realidades a esas formas. Eso hay que tener cuidado de que no suceda. Y la situación también estaría en cómo garantizar que las distintas voces de las cuales a veces hablamos en estos espacios también puedan estar presentes y participando en la toma de decisiones de aquello que les compete. Cómo partimos, decíamos, en lugar de una situación vertical de arriba hacia abajo, que sea de abajo hacia arriba, y se nombraban distintos tipos de experiencias que pudieran ayudar a este tipo de hechos. Y lo otro que no podíamos obviar tampoco, aunque lo decimos, son que hay proyectos de país que a veces no son decisión de nuestros gobernantes, sino que también ya vienen marcados por lógicas que trascienden al mismo y que hacen que ciertas formas de comportamiento, de acciones tengan que darse. Y podríamos hasta incluso decir, nos guste o no, dice, se hace, ¿no? Y si no, para ejemplos, pues tenemos al Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional que nos dicen, les vamos a hacer un pequeñito ajuste para que entren en razón si quisieran hacer algún tipo de cambios. La finalidad de esto es cómo… Sí. Ok, ya nada más. Ok. Bueno, ok, hasta ahí lo dejamos entonces. Muchas gracias. Gracias. Yo un minuto. Perdón, es que me lo dieron a mí. ¿Quién iba? ¿Sí? Bueno, a ver, yo voy rapidísimo y es más bien sobre temas que me parece que sí en la relatoría deben tener un lugar, creo, porque los veo atravesando los debates. No voy a elaborar mucho, solamente los voy a enunciar. Yo creo que hay una paradoja con la que vamos a vivir un rato. Hay nuevas aspiraciones y nuevos propósitos y fines para la educación y ya hay cierta claridad, por lo que vimos, en dónde están las áreas importantes. Sin embargo,
el sistema educativo nacional va a seguir con la misma, más o menos con la misma estructura, con la misma segmentación y con la misma desarticulación. Nos hemos referido a la necesidad de pensar en forma sistémica y para todos los grados, los contextos, los territorios, las modalidades y las poblaciones. Yo creo que eso va a ser uno de los grandes temas, además no rápidos. Segundo tema que me parece que atraviesa es el de la meritocracia o las meritocracias, como sobre todo estoy pensando en el acceso a media superior y superior. Aquí hay suficientes intervenciones que hablan de otros criterios para el acceso y para construir trayectorias que reconozcan las diversidades, la interculturalidad, en fin. Bueno, sí está muy bien, nada más que me parece que tendríamos que definir qué queremos decir con desplazar la meritocracia a favor de, y allí sí habría, me parece, necesidad de hacer una buena definición. Tercero, yo creo que deberíamos de, como investigadores más bien, pues insistir en el tema de la revisión de las trayectorias. Hay investigación sobre trayectoria, pero no hay estudios panel. Yo creo que pueden ser muy iluminadores, tanto para definir qué sustituye a la meritocracia tradicional, como para definir dónde están aquellas ausencias en la oferta de un sistema educativo que se duplica, pero no tiene realmente ofertas que correspondan a las trayectorias realmente existentes, y me parece que allí hay un tema. Finalmente, yo quiero volver al asunto este odioso pero indispensable de los estándares, los indicadores, la evaluación, los ajustes, los resultados y la rendición de cuentas. Yo creo que está presente en todos la intención de fundar las decisiones en evidencia, para lo cual hay que hacer el esfuerzo de seguimiento y de indicadores y de evaluación y de ajuste, en fin. Ese me parece que sigue siendo el circuito. No obstante, de lo que tenemos en el sistema, habría que deshacerse de algunas cosas. Lo dijo en superior. Tenemos una bola de cuerpos evaluadores de todo, segmentados, por cierto, repetitivos, y que no me parece que estén resolviendo el tema de estándares, indicadores y sobre todo evidencias de impacto de estas nuevas políticas que se quieren impulsar. Me parece que son temas que podrían encontrar ahí un lugar. Sí. Bueno, yo quisiera decir solamente que estos temas creo que conviene ubicarlos en su dinámica, porque son muy importantes. Es decir, de qué manera estos temas forman parte del proyecto institucional de cada una de las instituciones educativas, ya sea una universidad o sea una escuela. Si es que la institución tiene proyecto, posiblemente no tienen este proyecto. Y al mismo tiempo ubicar estos temas en el proyecto, si es que lo tienen los docentes, sean sindicalizados o no. Y si hay un proyecto sindical, si hay un proyecto de zona, si hay un proyecto de supervisión, si hay un proyecto universitario, pero como docentes. Y entonces ver si los dos proyectos se alimentan, porque vamos a encontrar que las intenciones de estos temas son más bien intenciones o institucionales que no son apoyadas por los docentes, como en el caso de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, o que son impulsados por los docentes porque la institución perdió el proyecto, perdió la visión, como el Colegio Superior para la Educación Intercultural de Oaxaca. Entonces, la dinámica en la que se mueven estos proyectos es importante verla en la relación que hay entre el proyecto institucional y los proyectos docentes. Bueno, esta
comentarios a partir de las 4 presentaciones que se hicieron en este momento. Y me parece que, aunque se da por hecho, no hay una discusión desde la perspectiva del derecho a la educación. O sea, sí está de fondo, pero en realidad no hay una, o sea, por lo que se planteó en este momento y que me parece muy importante y va acorde a lo que tú planteabas, ¿no? Y en ese sentido, si desde la educación inicial a la educación superior es un derecho, ¿cuál sería la ponderación de esos derechos? O sea, dada la situación, las desigualdades, en fin, creo que eso faltaría. Y otra cuestión, desde el punto de vista de universidades públicas y privadas, como ir trabajando, si bien hay universidades con financiamiento privado, el locus o las acciones que desarrollan son acciones públicas y que eso también tendría que avanzarse en la discusión, ¿no? Nada más así como a partir de lo que se plantea. Bueno, buenas tardes, soy Shabnop Vargas. Y una de las cosas que estaba pensando un poco en estas conclusiones, y es este asunto como ponernos a pensar en esta construcción de instituciones, porque podemos pensar en las instituciones establecidas, pero ¿qué pasa con las nuevas? Por ejemplo, pienso en las 100 universidades a nivel nacional, o Benito Juárez, o estas universidades interculturales que se quieren crear, y que se convierta como un asunto, no sé, en un ejemplo, como un Oxxo en cada esquina, ¿no? Porque entonces no se trata solo de la construcción per se, sino cómo lo queremos y cómo vamos a hacer llegar todo esto que estamos discutiendo a lo nuevo que se está tratando de crear o a lo nuevo que se está creando, porque a lo mejor tenemos esa concepción de institución y nuestros referentes son pues nuestras instituciones que ya tienen muchos años, o igual en cada estado se están creando nuevas instituciones. ¿Cómo los pensamos, ¿no? Y cómo incidimos en estas creaciones? Porque a lo mejor ahorita no es que creen, no es que se autoricen, no es que esto, sino más bien cómo queremos que se creen y que están ahí y que ya nos rebasa la realidad. Nada más. Bueno, antes que nada, no, quédate por favor. Bueno, antes que nada, creo que ha sido un día largo, intenso. Esperamos que todas y todos se hayan sentido bien en la universidad, que pues, hayan podido expresar sus inquietudes, sus opiniones, sus comentarios. A nosotros nos queda la tarea de terminar estas relatorías en tiempo breve, de enviárselas a todas y cada uno de ustedes, para que ustedes también nos hagan el favor de enriquecerlas a partir de sus opiniones, de sus precisiones, de sus comentarios. Y creo que pues mínimamente tenemos que darles muchísimas gracias por su paciencia, sus aportaciones, sus reflexiones. También yo creo que es importante agradecer a muchas personas que a lo mejor no han tomado la palabra el día de hoy, pero que han sido fundamentales para que este foro se llevara a cabo. Cassandra Guajardo, Natalia D'Angelo, las y los colegas del Departamento de Educación, las y los colegas del INIDE, muchas y muchas personas, y además de la propia universidad, los técnicos, las personas que nos están apoyando con la transmisión, que en realidad pues, son piezas fundamentales para que ese trabajo se pueda llevar a cabo.